¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto encontrarnos una vez más en estas transmisiones que TV UNAM realiza desde la sala de conciertos Nezahualcóyotl. Ahora para llevar hasta ustedes el 9º programa de la primera temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Soy Fernando San Martán y, como siempre, tengo el placer de ser su anfitrión en este concierto, en cuya primera parte escucharemos la marcha húngara de la Condenación de Fausto, del compositor francés del romanticismo Héctor Berlioz y del joven compositor mexicano Pablo Martínez Teutli, su obra denominada El Circo de las Luces. Por su parte, en la segunda mitad de nuestro concierto, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que en esta ocasión actuará bajo la conducción del maestro Iván López Reynoso como director huésped, interpretará la suite sinfónica de la ópera Lady Macbeth de Zemsk del compositor soviético Dmitri Shostakovich. Y quisiera iniciar el comentario de la primera obra, la marcha húngara de la Condenación de Fausto de Héctor Berlioz, recordando que desde su primera aparición en el mundo de las letras, en la trágica historia del doctor Johannes Faustus, publicada por Johann Spies en 1587, hasta su consagración universal en la obra de Goethe, la publicada en 1808, la figura de este personaje, Fausto, recorrió más de 200 años a lo largo de los cuales su pensamiento fue adquiriendo tintes cada vez más complejos y sofisticados. Además de Goethe, Christopher Marlowe, Friedrich Müller, Friedrich Maximilian Klinger, Nicolas Lennon, Robert Schumann, Franz Liszt, Gounod, Arrigo Boito, Eugène Delacroix y Frédéric Murnau son algunos de los artistas que en el terreno del drama, de la novela, la poesía, la música, o la ópera o el cine, han explorado, directa o indirectamente, las distintas facetas de su personalidad. A esta lista se suma Héctor Berlioz, quien en 1846 estrenó en París su obra para orquesta, coros y solistas, denominada La Condenación de Fausto. El mismo Berlioz señaló en el prólogo de su partitura que el título de la obra, La Condenación de Fausto, indica que no está basada en la idea principal del Fausto de Goethe, porque en el poema del gran escritor alemán el protagonista se salva, además de que, entre otras muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que Fausto le entrega su alma a Mefistófeles a cambio de que salve a Margarita y no a cambio de decir el famoso «detente momento, eres tan bello», ubica, le decía, la primera escena no en la campiña alemana, sino en la llanura húngara. La razón que dio Berlioz para este cambio fue que simplemente le apeteció hacer escuchar un fragmento de música cuyo tema fuera húngaro. Lo cierto es que gracias a este cambio, y a partir de una melodía popular húngara, nació la obra que escucharemos al principio de nuestro concierto, la marcha húngara, también conocida como Marcha Rákóczi, indudablemente el fragmento más célebre de La Condenación de Fausto, la cual fue ejecutada por primera vez en Budapest el 6 de febrero de 1846, 10 meses antes de que el 6 de diciembre del mismo año se estrenara completa en la Ópera Comique de París, La Condenación de Fausto, curiosamente ante una sala casi vacía. Y ahora quisiera compartirle algunos comentarios en relación con la segunda obra de nuestro programa, El Circo de las Luces de Pablo Martínez Teutli, la cual toma como punto de partida un cuento que el mismo compositor escribiera en el 2016 como consecuencia de las matanzas de miembros de la comunidad LGBT acaecidas en Veracruz y Florida en fechas muy cercanas entre sí durante el primer semestre de ese año. De acuerdo a lo narrado en ese cuento, en su intento por huir del odio del mundo y de la inclemencia de una tormenta, un joven busca desesperadamente refugio. Por un instante, la furia del vendaval cede y las nubes se abren para permitirle ver más allá de ellas la carpa de un inmenso circo volador, cuya contemplación es interrumpida por la lluvia que ataca con renovado furor. En determinado momento, el sol lucha por asomarse y de su conflicto con las nubes surge un arco iris que tiende un puente entre la tierra y el cielo, por el que el joven asciende con la intención de interceptar al objeto de su visión. Desde lo alto del arco iris se deja caer hacia la enorme carpa que en ese momento pasa por debajo, y tras un momento de total oscuridad, todo se transforma paulatinamente en un espectáculo fantástico, en el que el protagonista experimenta una intensa felicidad en compañía de todos aquellos que, como él, buscan un lugar seguro en el cual puede existir en plenitud. Es con base en este texto
que Pablo Martínez Teutli compone El Circo de las Luces, obra estructurada en 7 movimientos, cada uno de los cuales está relacionado a su vez con cada uno de los 7 colores de la bandera de la comunidad LGBT, en su versión con 2 franjas azules, una azul oscuro y otra azul claro, a lo largo de los cuales se describe musicalmente cada una de las 7 partes en las que a su vez está dividido el cuento que sirvió como punto de partida. De hecho, y de acuerdo al propio compositor, la obra es un homenaje a las víctimas de los crímenes de odio. Más concretamente, los crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT. Es por eso que dedica su obra a quienes con su vida han pagado el precio por defender su identidad. Pero ya todo está listo para trasladarnos al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el comienzo de este 9º programa de la primera temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Y antes de que haga su aparición en el escenario el maestro Iván López Reynoso, para dar inicio a este concierto con la interpretación de la marcha húngara de la Condenación de Fausto, de Héctor Berlioz, quisiera comentarle que, a diferencia del fracaso que representó el estreno de la totalidad de la obra en París, cuando la marcha húngara fue ejecutada por primera vez en Budapest, provocó tal furor entre el público húngaro que, al llegar al clímax en el que estalla el tema de la marcha, la música fue ahogada por el clamor de un auditorio enloquecido, a tal grado que hubo que comenzar de nuevo la obra.
Y termina de esta manera la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la conducción del maestro Iván López Reynoso, ha llevado a cabo de la Marcha Húngara de la Condenación de Fausto de Héctor Berlioz. Y a continuación escucharemos del compositor mexicano Pablo Martínez Teutli, joven egresado de la licenciatura en composición de la Facultad de Música de la UNAM, su obra El Circo de las Luces, cuyo nombre, según el mismo compositor, es una metáfora de ese refugio al que llegan las personas que sufren la violencia del mundo como consecuencia de sus preferencias sexuales o sus inclinaciones ideológicas.
Y de esta manera, queridos amigos, ha concluido esta interesantísima obra, El Circo de las Luces, del joven compositor mexicano Pablo Martínez Teutli, quien sube al escenario para recibir el merecido reconocimiento del público asistente a esta sala de conciertos. Y ahora, mientras la orquesta y director se toman un descanso, quisiera compartir con usted algunos comentarios sobre la obra que escucharemos en la segunda parte de nuestro programa, la suite sinfónica de la ópera Lady Macbeth de Zemsk, del compositor soviético Dmitri Shostakovich. Quisiera iniciar este comentario señalando que la ópera de la que surge esta suite sinfónica está basada en la historia narrada por el escritor y periodista ruso Nikolai Leskov en su novela corta Lady Macbeth de Zemsk, publicada en 1865, la cual, como su nombre lo indica, no solo está inspirada en el personaje del drama de William Shakespeare, Macbeth, sino que está a su vez basada en un acontecimiento real. Permítame platicarle que en la historia de Leskov, Katerina Smailovna es una joven y apasionada mujer casada con Zinovy, un rico comerciante de harina que pasa la mayor parte del tiempo lejos de la hacienda en la que su esposa muere de tedio bajo la mirada vigilante y lujuriosa de su suegro. La llegada de Sergei, un nuevo y atractivo empleado, despierta los ardores en la piel de Katerina, quien inicia con él una relación adúltera. Descubierta por su suegro, quien manda azotar a Sergei, Katerina lo envenena mezclando raticida en su comida. Al regresar, Zinovy descubre en flagrancia a los amantes, pero estos lo estrangulan y esconden su cuerpo en una bodega. Después de algún tiempo, Zinovy es declarado oficialmente desaparecido y los amantes deciden contraer matrimonio. Durante las bodas, un borracho descubre el cadáver de Zinovy en la bodega y da parte a las autoridades. Katerina y Sergei son apresados, juzgados y condenados a llevar una vida miserable de trabajos forzados en Siberia. Permítame platicarle que en la historia de Leskov, Katerina Smailovna es una joven y apasionada mujer casada con Zinovy, un rico comerciante de harina que pasa la mayor parte del tiempo lejos de la hacienda en la que su esposa muere de tedio bajo la mirada vigilante y lujuriosa de su suegro. La llegada de Sergei, un nuevo y atractivo empleado, despierta los ardores en la piel de Katerina, quien inicia con él una relación adúltera. Descubierta por su suegro, quien manda azotar a Sergei, Katerina lo envenena mezclando raticida en su comida. Al regresar, Zinovy descubre en flagrancia a los amantes, pero estos lo estrangulan y esconden su cuerpo en una bodega. Después de algún tiempo, Zinovy es declarado oficialmente desaparecido y los amantes deciden contraer matrimonio. Durante las bodas, un borracho descubre el cadáver de Zinovy en la bodega y da parte a las autoridades. Katerina y Sergei son apresados, juzgados y condenados a llevar una vida miserable de trabajos forzados en Siberia.
No obstante, y pese a las duras condiciones, la pasión de Caterina por su amante sigue viva, pero este, lleno de resentimiento y odio hacia la mujer que considera responsable de su desgracia, la desprecia y la humilla, cortejando a otra prisionera. Poseída por los celos, Caterina intenta asesinar a su rival, arrojándola a las heladas aguas de un río, pero ambas caen y son arrastradas por la corriente. Con base en esta historia, Dmitri Shostakovich elaboró, con la ayuda de Alexander Preis, el libreto que sería la base para la composición de su ópera, la cual fue escrita entre 1930 y 1932 y estrenada el 24 de enero de 1934 en el Teatro Mali de Leningrado. Sin embargo, pese al éxito que Lady Macbeth de Zemsk había alcanzado tanto en Leningrado como en Moscú a lo largo de 1935, con poco menos de 200 representaciones, su destino le deparaba la más cruel de las peripecias trágicas. Permítame platicar. Al atardecer del 26 de enero de 1936, Shostakovich recibía la llamada telefónica del director adjunto del Teatro Bolshoi, quien lo conminó a que asistiera esa noche a la representación de su ópera, en la que estaría presente ni más ni menos que Joseph Stalin, junto con otros miembros de su camarilla. Al terminar la función, cuando se le pidió su opinión sobre la obra, el líder de la Unión Soviética exclamó: "Esto es una estupidez, no es música". 2 días después, aparecía en el diario Pravda, órgano oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética, un artículo demoledor denominado Caos en vez de música, en el que el anónimo autor, que muchos historiadores consideran que no era otro que el propio Stalin, despedazaba a Lady Macbeth de Zemsk. Una semana después, Shostakovich volvía a ser víctima de otro ataque, pero esta vez el blanco era su ballet El Arroyo Claro, que hasta ese momento había gozado ampliamente del favor del público. En las siguientes semanas, Shostakovich y su música serían objeto de despiadadas críticas por parte de una gran cantidad de compositores, que aprovecharon la situación para sacar algún provecho de ella y de paso dar rienda suelta a sus envidias hacia el compositor, quien llegó a ser acusado no solo de cultivar una música burguesa, sino de conducta antisocial. Acusación que, en caso de ser demostrada, podía costarle, en el mejor de los casos, seguir los pasos de la protagonista de su ópera hacia Siberia. Pero ahora es el momento de que lo invite a compartir la entrevista que TV UNAM le tiene preparada con el maestro Iván López Reynoso, director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM para este concierto. Acompáñenos. Soy Iván López Reynoso, director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM esta semana. Sí, yo voy a cumplir ya mi segundo año en Alemania, en el Teatro Estatal de Braunschweig, como maestro de capilla del teatro. Una posición muy demandante, con mucho trabajo. He podido dirigir en estos 2 años prácticamente 80 funciones, tanto de ópera como de conciertos sinfónicos. Es mucho repertorio para mí, muy nuevo, pero muy contento de haber tenido esta oportunidad, este gran privilegio, y ahora contento también de volver a casa con la UFUNAM. Sí, es un programa con mucha vida, es un programa que está diseñado para mostrar la evolución de la orquestación del siglo XIX al siglo XXI. Es decir, tenemos la pieza del siglo XIX de Berlioz, la pieza del siglo XX de Shostakovich y la pieza del siglo XXI de Pablo, el estreno mundial de Pablo Martínez Teutli. Es un programa confeccionado pensando en darle colorido orquestal. Son 3 obras demandantes, 3 obras grandilocuentes, sobre todo el estreno mundial del Circo de las Luces, que es una partitura muy cinematográfica inclusive, muy activa, muy rítmica. Pues es un gran compromiso hacer un estreno mundial porque es la primera vez que la obra va a existir
porque la partitura no tiene vida, a la partitura hay que darle vida, hay que sonarla para que exista. El papel no hace la música tiene que hacerse sonar. Y es un gran compromiso porque tenemos la idea de que con esta presentación se mande un mensaje de que los jóvenes compositores mexicanos pueden presentar su música, que la composición es vigente, que hay talento nacional joven. Pablo tiene 27 años, es un compositor realmente joven, talentoso, y cuya obra manda además también un gran mensaje social. Es una partitura con una narrativa que cuenta la historia de un chico que escapa del mundo real, del mundo en el que es rechazado, para ir a disfrutar del Circo de las Luces que está en el cielo, que se une con un arco iris que va de la tierra al Circo de las Luces. Es una especie también de digamos, reflexión al respecto de la comunidad LGTB+. Es una obra vigente, es una obra con un mensaje importante y nos da mucho gusto estrenarla porque es una muy buena partitura. Y en la segunda mitad tenemos una de las grandes obras maestras del siglo XX, que es la suite de Lady Macbeth de Shostakovich, que es una obra que se interpreta con muy poca frecuencia, una obra fantástica, desgarradora, fuerte, brutal, salvaje, que nos va a dejar, espero yo, en un estado de ánimo bastante como en shock. Es una obra que te tiene que dejar te tiene que poner a reflexionar, te tiene que dejar un fuerte impacto como partitura. Y ya todo está listo para que regresemos al escenario de la Sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el inicio de la segunda parte de este noveno programa de la primera temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Y antes de que haga de nuevo su aparición en este escenario, el maestro Iván López Reynoso para dirigir la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM llevará a cabo de la suite sinfónica de la ópera Lady Macbeth de Senst del compositor soviético Dmitri Shostakovich, quisiera comentarle que en 1962, 9 años después de la muerte de Stalin, acaecida el 5 de marzo de 1953, y después de una revisión de la obra, Shostakovich la presentó de nuevo bajo el nombre de Katerina Smailova. Sin embargo, por su valor en relación con la historia de la censura, la versión original es la que más se representa en la actualidad. En 1996, el director de orquesta norteamericano James Conlon realizó la versión de la ópera en forma de suite orquestal que escucharemos a continuación.
Y de esta manera, queridos amigos, finaliza la ejecución de esta suite sinfónica de la ópera Lady Macbeth de Senst del compositor soviético Dmitri Shostakovich, en la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha llevado a cabo bajo la batuta del maestro Iván López Reynoso, como director invitado en este 9º programa de la primera temporada de conciertos 2019 de la UNAM, en el que además hemos escuchado en la primera parte la marcha húngara de la Condenación de Fausto de Héctor Berlioz, así como la obra El Circo de las Luces del compositor mexicano Pablo Martínez Teutla. Por mi parte, solo me resta despedir esta transmisión, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los que la han hecho posible. Y por supuesto a usted por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martán y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.